Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Universo Tintín. Hoy vamos a hablar de esta colección de libros, esta relativamente nueva colección de libros que empezó el año pasado a finales de 2024 y que, como veis aquí en esta mancha negra, se titula esta colección Les coulisses de una obra. Algo así como los entresijos de una obra o entre bambalinas de una obra, porque eso es lo que promete esta nueva colección de álbumes o de libros publicada por Ediciones Mulansart y por tanto por Tintín Imaginatio. ¿Por qué Les coulisses? ¿Por qué entre bambalinas, estos entresijos? Porque lo que nos promete aquí esta colección de libros es una visión diferente a lo que nos ofrece esta otra colección mítica, que son los Archives Tintin, que aquí sí que se centra un poco más en el proceso creativo y de documentación de cada uno de los álbumes, sino que lo que hace aquí esta colección no es tanto profundizar en el proceso creativo de cada uno de los álbumes, que también, sino hacernos una visión mucho más amplia del desarrollo y del crecimiento de Georges Remy como artista y como ilustrador. Será una colección de 23 libros. Yo tengo aquí los tres primeros: Tintín en el país de los soviets, Tintín en el Congo y Tintín en América. A estas alturas, este vídeo se está grabando en junio de 2025. Creo que ya ha salido también Los cigarros del faraón y El loto azul, y me ha parecido ver que ya estaban anunciando la salida de La oreja rota. Van a ser 23 libros porque el último libro, el volumen número 23, estará dedicado tanto a Tintín y los pícaros como a El arte alfa. Será un libro doble, por lo tanto, y hablamos de 23 libros y no 24, aunque sí las 24 obras van a estar analizadas en esta colección. Son unos libros que la idea de Tintín Imaginatio es lanzar uno cada 2 meses, desde octubre del año 2024 hasta mediados, calculo yo, de el año 2028, con un precio que yo creo que es uno de los atractivos más interesantes de esta colección, porque cada uno de estos volúmenes, que tiene en torno a 100, 110 páginas de contenido, de muy buen contenido, estamos hablando de un precio de 19,95 por libro, unos 20 euros por libro, con la idea de lanzar 6 libros al año. Por lo tanto, sería una inversión de 120 euros al año por los 6 libros, lo que sería pues una media de 10 euros al mes, que creo que es una cantidad asumible y razonable para una colección que, insisto, que a priori pues tiene buena pinta. Tiene buena pinta y que aporta, desde mi punto de vista, una visión más amplia que estos archives, porque mientras aquí hablamos de los archivos Tintín, aquí hablamos en Les coulisses, hablamos, lo pongo aquí cerca, de Tintín más Hergé. Tintín más Hergé, porque la idea no es tanto centrarse únicamente en el proceso creativo relacionado con las aventuras de Tintín, cómo crea Hergé cada una de estas aventuras y cómo se documenta, sino que también nos propone una visión más amplia de cómo es ese desarrollo, cómo es ese crecimiento de Hergé como artista desde que era muy joven, de sus primeros dibujos pues en la revista de los Boy Scouts belgas, incluso anteriormente a ese momento, hasta su fallecimiento en los años 80. Nos hace un dibujo mucho más amplio de todo su recorrido como artista, incluyendo también su trabajo como ilustrador, su trabajo como publicista o su trabajo como historietista en otras aventuras que no son Tintín, como por ejemplo Totor, como por ejemplo Yo, Sette y Yoko. Por lo tanto, es una visión mucho más amplia que se explica teniendo en cuenta quién está detrás de esta obra, que es para mí otro de los puntos fuertes, que es, como veis aquí en la firma, nada más y nada menos que
Philippe Godin, una de las personas con más conocimiento no solo de la obra de Tintín propiamente dicha, sino de todo el universo creativo de Hergé. De hecho, a él le gusta decir que es más hergéólogo que tintinólogo, y eso explica que este libro no sea solo Tintín, sino que sea Tintín más Hergé. Tenía yo ciertas dudas y ciertos reparos realmente sobre la compra de esta colección. De hecho, han pasado muchos meses desde que se lanzaron los primeros libros y hasta ahora no los he conseguido, por eso el vídeo lo hago con tanto retraso. Pero he podido conseguir estos 3 primeros volúmenes a un precio, pues bueno, una persona que me los ofreció de segunda mano a un precio pues prácticamente irrisorio, y por eso he accedido a comprarlos para conocer la obra, conocer cuál era la propuesta de Ediciones Moulinsart con esta colección y poder también hacer este vídeo y resolver dudas de, bueno, pues aquellas personas que como yo puedan tener algunas dudas sobre el interés de adquirir o no adquirir esta colección. Una colección que no sé si antes lo he mostrado, pero sí que pretende tener esa sensación de continuidad también, porque cuando ponemos los libros juntos va dibujando este friso, un friso de personajes que irá creciendo hasta el volumen número 23. Y sin más dilación vamos a profundizar, vamos a hacer una breve reseña entrando dentro del libro para ver realmente qué propone y que podáis también vosotros ver desde vuestras casas si esta colección es interesante o no es interesante para vosotros. Comenzamos. Bien, vamos a empezar esta revisión por lo más básico, que es el propio formato. Aquí tenemos una comparativa de tamaños. Esta nueva colección de Les Coulisses tiene un tamaño de 25,5 por 25,5. Es un formato cuadrado que a mí personalmente me gusta bastante. Es unas dimensiones que yo creo que son también muy interesantes. Si lo comparamos con una colección mucho más conocida como esta de Les Archives, vemos que es pues aproximadamente unos 4 o 5 centímetros más bajo. Sin embargo, también es más ancho. Por lo tanto, es un formato algo más pequeño en líneas generales, pero que a mí me resulta atractivo, tanto por el tamaño como por este formato cuadrado. Es verdad que estos archives tienen un acabado desde mi punto de vista de mejor calidad. Esta textura de la piel, por así decirlo, de la cobertura que simula como tela, es un acabado que para mí me parece más interesante, y también este bajo relieve que aparece aquí, las letras de Hergé, me parece que también está mejor acabado. Esto es digamos, una cubierta de tapa dura de cartoné que está bastante bien, pero sí que es verdad que no tiene ese atractivo del acabado de esta cubierta de los Archives Tintin. Vamos a entrar un poco en el contenido. Vamos a hacer primero una rápida revisión de lo que sería un Archivos Tintín. Tenemos en este caso el loto azul. No tengo ningún Archives de Tintín en el país de los soviets, ni Congo ni América, para hacer una comparativa de un Coulisses por ejemplo, de soviets y un Archives de soviets para ver esa comparativa de contenido, pero vamos a hacer una revisión simplemente de uno al azar, en este caso el loto azul. La diferencia más notable es que en estos archives, como todos sabéis, está aquí la obra, está aquí en este caso el loto azul. La obra completa está publicada en cada uno de estos archives. Por lo tanto, la parte dedicada a comentarios y análisis queda relegada a esta primera parte, que en este caso pues vemos que es página 40, página 41. Tenemos aproximadamente unas 40 páginas, empieza en la página 5, por lo tanto tenemos 35-36 páginas de análisis y de reflexión
y una parte final en la que tenemos la obra. Esa es una diferencia, una primera diferencia clara con les coulisses de una obra, porque aquí no tenemos el álbum, sino que todo el libro, en este caso estamos hablando de 104, 105 páginas, todo es contenido, todo es información. Esa es posiblemente la diferencia que más llama la atención en un primer momento. Vamos a ver un poco también el contenido de este archivo, porque es una estructura que se repite en el resto de libros, al menos en el resto de libros que yo tengo, la estructura es muy similar. Tiene esta primera parte en la que sitúa el contexto histórico de la creación del álbum, año 34 y 35, cuando se dibuja el loto azul. Y aquí vemos esta especie de periódico en la que se hace un resumen de noticias de lo que ocurría en esa época en el mundo. Noticias, bueno, pues en este caso ya estamos viendo cómo Alemania está empezando a coger fuerza, primer encuentro entre Hitler y Mussolini. Bueno, vemos un poco ese contexto histórico en el que nace esta obra. También pues habla de, bueno, pues de Citroën, que lanza el Traction Avant, un modelo mítico de Citroën. Bueno, pues al final es ponerte en el contexto en el que se crea esta obra. Aquí vemos como las fuentes de una obra, y te muestra algunas fuentes de inspiración, tanto gráficas como documentales, que utilizaba Hergé para crear estos álbumes. Vemos, por ejemplo, aquí esta portada de la revista AZ, que evidentemente utiliza de inspiración para esta portada mítica. También vemos pues cómo utiliza documentación para uniformes, cómo se documenta también de fotografías, libros como este de Blasco Ibáñez, cuyos leones vemos también dibujados en las viñetas. Vemos también otra documentación que él utiliza para plasmar en el álbum, no solo desde un punto de vista gráfico, insisto, sino también, por ejemplo, documentación como lo que estaba ocurriendo en la Sociedad de Naciones o el incidente de Mukden y la respuesta que tendrá por parte de Japón, que aquí lo vemos también reflejado. Por lo tanto, en esta parte sí que te habla más de ese contexto histórico y ese contexto de creación del álbum en este apartado de las fuentes de una obra, unas fuentes en las que evidentemente no se puede pasar sin hablar de, en este caso, de Chan Chun-yen, cuando se habla del loto azul, y en definitiva pues ese contexto histórico y esas fuentes que Hergé utiliza para crear la obra. Revisión de detalles, esta sección es interesante porque sí vamos a ver algo parecido en Les Coulisses, esta sección en la que te dicen, ¿no?, los autores de esta obra que te fijes en algunos detalles importantes del álbum, en este caso, por ejemplo, algunos dibujos y algunos coches, de cómo utiliza el realismo en ciertos elementos, en ciertos dibujos. También aquí vemos claramente esta inspiración, vemos también cómo ridiculiza el típico traje tradicional, supuestamente chino, y explica un poco, pues bueno, detalles que tienes que fijarte. Y en definitiva, es una parte que sí que vamos a ver en cierto modo en Les Coulisses, aunque expuesto de otra manera. Y aquí, esta sección, los secretos de una creación, que esta es la sección fija también, que sí que lleva la firma de Philippe Godin, aquí también en los Archives Tintin. Y aquí sí que vemos una parte que tiene un mayor reflejo en esa nueva colección, porque aquí Philippe Godin no solo te está hablando de la creación de el loto azul en este caso, sino que te está hablando también de cómo él está aprendiendo, en este caso de Chan Chun-yen, el uso de las tintas chinas, de los pinceles. Sí que te está hablando un poco de ese desarrollo o ese crecimiento de Hergé como artista. Juego de luces, como te dice aquí, como él va también jugando, va creciendo y va desarrollándose como ilustrador. Y esta sí es una parte que quizá tiene un mayor reflejo en el Les Coulisses de una obra.
Aquí, por último, también se repite siempre en los archivos, que es este friso o esta presentación de los personajes que vamos a ver en cada una de las aventuras. En este caso, como estamos hablando del loto azul, pues vemos cómo va a aparecer Tintín, va a aparecer Milou, va a aparecer Chan, va a aparecer Dawson, o van a aparecer otra serie de personajes, y aquí nos presenta a todos esos personajes que aparecen en esta obra como paso previo a la propia publicación de la obra completa. Aquí aparecen también ilustraciones de portadas de Le Petit Bantien, donde vemos también momentos de portadas, mejor dicho, en la que aparece esta obra, El Loto Azul, con ilustraciones en su primera página. Y sí que es el paso previo a poder ya leer la obra. Por lo tanto, en estos archivos lo que vemos es un preámbulo de unas 35-40 páginas que sirven de introducción para entender el álbum que vas a leer a continuación. Vamos a ver ahora, también de manera rápida, cómo es la estructura de uno de estos libros de la nueva colección. Aquí tenemos, como decimos, la autoría de Philippe Godin, como decíamos anteriormente, y este título de Tintín más Hergé, que es clave en lo que vamos a ver, porque no solo vamos a hablar de Tintín, sino que vamos a hablar de mucho más. De hecho, si entramos aquí, empezamos a abrir el primer artículo, el primer reportaje del primer libro es como Georges Remy se convierte en Hergé. Aquí, por lo tanto, estamos viendo desde el principio que no solamente se va a hablar de Tintín en el país de los soviets, sino que va a hacer un repaso desde los primeros dibujos de Georges Remy. Aquí, de hecho, vemos diferentes firmas que él va utilizando desde el año 1922 hasta el año 1924, que ya aparece la firma de Hergé. Aquí explica Philippe Godin cómo empieza a publicar en algunas revistas escolares, en algunas revistas también de los Boy Scouts, y cómo poco a poco esa firma, que terminará siendo la de Hergé, va evolucionando, y cómo su estilo también va evolucionando en este tiempo. Aquí vemos también pues bocetos originales, ¿no? En este caso de soviets, donde se ven estas marcas a lápiz, estos borrones, y cómo después entintaba, pues bueno, de otra forma, porque vemos que el dibujo original no estaba muy bien encuadrado. Bueno, pues digamos que te va enseñando diferentes formas de cómo trabajaba Hergé en la publicación de sus álbumes. Aquí tenemos un poco una idea de lo que estamos hablando. Una verdad verdadera, Tintín, ya llegamos al año 1929. Es interesante esto de las fechas porque realmente no es, en este caso, Tintín en el país de los soviets. Este libro no es únicamente un estudio de esta obra, sino que si esta obra se ha publicado entre los años 1929 y 1930, lo que hace Philippe Godin es intentar trazar un dibujo de cómo fue la evolución artística de Hergé en los años 1929 y 1930, es decir, cómo fue evolucionando Hergé justo en la época en la que se datan cada uno de estos álbumes. Aquí incluso nos alejamos un poco, porque todos sabemos que Tintín comenzó en enero de 1929, pero para llegar a Tintín tuvo que pasar Hergé precisamente pues en ese recorrido en Le XXe siècle, y antes incluso, ¿no? de nacer el Petit Bantien, como Hergé pues termina diseñando, por ejemplo, el título del periódico, como Hergé, antes del nacimiento de Le Petit Bantien, publica algunas ilustraciones también en diferentes secciones del periódico, y como una vez que ya nace el suplemento juvenil, dibuja estas planchas, por ejemplo, que es un buen ejemplo de cómo comienza ya esta andadura como historietista de Hergé con la publicación de esta obra, que es La extraordinaria aventura de Floop, Nénesse, Poussette et Cochonnet, que comienza en el año 1928 con el nacimiento de Le Petit Bantien, y que será pues un precursor de la obra que veremos más adelante, como también lo será
esto que tenemos aquí, estas planchas de Totor. Este sí que es un precursor directo de Tintín, ilustraciones también publicadas por Hergé en Le XXe siècle, Le Boy Scout Bells, que es esta revista donde él empieza a publicar precisamente las aventuras de Totor, y tenemos por lo tanto un repaso, un viaje previo hasta llegar a lo que será Hergé y lo que será Tintín con esta primera plancha el 10 de enero de 1929. Vamos a esta doble página para ilustrar lo que decíamos antes, esta sección, que aquí no sé si se ve bien en el vídeo, revisión de detalles, que sí que tiene un poco más de sintonía con esa sección que decíamos antes de revisión de detalles. Vemos, y esto es algo que a mí personalmente no me gusta demasiado, que para esta sección hayan utilizado la versión coloreada. Yo habría preferido que utilizaran siempre la versión en blanco y negro, que sí que es cierto que hay planchas donde se utiliza la versión original, pero en este caso pues utilizan en la sección revisión de detalles muchas veces esta versión en blanco y negro, pero coloreada posteriormente, y que bueno, que están a la venta. Yo imagino que es bueno, una intención, ¿no?, por parte de Tintin Imaginatio, de que también se conozcan estas versiones coloreadas para intentar aumentar las ventas, pero al final, bueno, es un poco quizá anecdótico que utilicen una versión u otra, pero esta sección, revisión de detalles, que no es una sección que comienza en la página 18 y termina en la 35, sino que todo el libro está salpicado de estas dobles páginas de revisión de detalles, para decirte que te vayas, mira, aquí tenemos también revisión de detalles. Son páginas un poco que te van diciendo que te fijes en algunas cosas concretas. Algunas cosas que pueden ser gráficas y que se pueden percibir, por ejemplo, aquí en esta revisión, donde Hergé, digamos, está empezando a buscar o a encontrar su estilo. Y aquí sí te dice Félix Godin que te fijes, por ejemplo, en cómo McManus dibujaba las narices de... Voy a intentar acercarlo para que lo veáis, las narices de estos personajes, en este caso de Bringing, a ver si consigo, de Bringing Up Father, de McManus, esas narices redonditas en forma de patata, y eso va a estar presente, se ve perfectamente, en estas primeras viñetas de las aventuras de Tintín. Pues aquí te dice Félix Godin que prestes atención a ese detalle para notar cómo efectivamente está Hergé creciendo como artista y cuáles son sus referencias en este momento. También te dice en este caso pues que te fijes en este libro donde se habla de las aventuras de Palejul. Palejul fue un niño que ganó un viaje alrededor del mundo, creo que fue en un periódico. Y este libro narra cuáles son esas aventuras de Palejul, que pudo ser una fuente de inspiración para crear al propio Tintín. Y aquí lo que te dice es que te fijes cómo Palejul es un niño pelirrojo que está vestido pues con un traje de cuadros marrón, como dibujan ellos aquí en esta versión coloreada, y con pantalones bombachos. Entonces te dice, fíjate cómo esta fuente de inspiración para el dibujo y esta posible fuente de inspiración también para la creación del propio personaje. O detalles como este de aquí. Siempre se dice que Hergé en estos primeros libros no se documentaba, pero aquí te está diciendo Félix Godin, mira qué dibujo, qué fotografía, perdón, él tenía en sus archivos ya en esta época, en la que se ve cómo está vestido un oficial alemán a principios de los años 30 o finales de los años 20 en este caso, y cómo está dibujado exactamente igual. Por lo tanto, sí que había ya en este momento, aunque todavía no se tomaba el cómic demasiado en serio, sí que había un cierto interés por documentarse, o al menos por que hubiera cierta verosimilitud en sus imágenes. Pues estos son algunos ejemplos que más revisiones de detalles, por ejemplo, pues cómo dibujaba estas marcas de velocidad. Y bueno, pues digamos que es una sección que tiene interés para que te fijes en algunos detalles, como digo, gráficos en algunos casos, para que te des cuenta de cómo este Mercedes Torpedo está dibujado exactamente igual ya desde muy al inicio de la producción de Hergé. Pero hay veces que te dice que te fijes en detalles como, por ejemplo,
en Tintín en el Congo. Recuerdo releyendo estos días Tintín en el Congo, y decía Philippe Godin, fíjate en este detalle cuando van Tintín y Coco en el forte, que van por la selva los dos, siempre se habla mucho de el racismo en Tintín, y sobre todo en Tintín en el Congo. Sin embargo, en esta época lo normal es que en África el racismo estaba tan exacerbado que lo normal era que los blancos y los negros no se sentaran juntos, que no viajaran juntos, que ni siquiera se sentaran juntos a la mesa. Y el hecho de que Hergé sitúe a Tintín viajando en un coche junto a una persona de raza negra, realmente te está diciendo que estás rompiendo con eso que era lo habitual en ese momento. Bueno, son, digamos, opiniones de Philippe Godin, pero sí que es cierto que te dice que te fijes en ciertos detalles que pueden pasar inadvertidos. Otra doble página interesante para ilustrar lo que estamos diciendo de esa evolución de Hergé como creador. Aquí no estamos hablando de Tintín, ni siquiera estamos hablando de Le Petit Bantien, y tampoco estamos hablando de historieta propiamente dicha, porque estamos hablando realmente de tiras políticas o tiras satíricas, como él publicaría en este caso en la revista Sifflet, una revista satírica, donde él está ridiculizando en estas planchas a un diputado socialista que era Jean-Baptiste Schiller. Y aquí, bueno, pues es otro apartado, quizá poco conocido, de la obra de Hergé, más allá de la historieta, y que también nos presenta aquí en este volumen. Otro ejemplo interesante, por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí es una imagen real de Tintín en el país de los soviets. Sin embargo, vemos cómo está reencuadrada, cómo está con Tipex tachado. ¿Por qué hace esto Hergé? Porque esto lo hace en los años 40 para utilizar esta imagen de manera independiente para una ilustración de la revista Tintín. Es decir, la viñeta original era esta, de los años 20, principios de los años 30, en Tintín en el país de los soviets, y él la aprovecha, digamos que la mutila en los años 40 para utilizarla para una ilustración en la revista Tintín. Y lo que te dice aquí Philippe Godin es que eso es un ejemplo de cómo Hergé todavía en esta época no le daba demasiada importancia a conservar los originales, y mucho menos de esta primera obra. Más detalles, Moscou sans voiles, documentación que utiliza Hergé para esta obra. No es necesario tampoco entrar en todos los detalles, simplemente es una revisión rápida. El mundo del escultismo en la creación de Hergé. Aquí, como te explica Philippe Godin en esta imagen mítica, esta viñeta tan importante, cómo es capaz de, a pesar de la cantidad de elementos que hay y a pesar de la juventud de Hergé, cómo es capaz de crear esta densidad de personajes y estas diferentes capas utilizando diferentes vestimentas. Vemos pieles, vemos tejidos de algodón, vemos incluso cuero. Somos capaces de diferenciar algunos tipos de tejidos, y utilizando esas diferentes tramas él es capaz de dar esa profundidad, y son, bueno, pues elementos en los que Philippe Godin quiere que pongas atención, o como el dinamismo está muy desde el origen de la producción artística de Hergé. Las viñetas que a mí siempre me han llamado mucho la atención, cómo utiliza la puerta de la habitación para romper estas dos viñetas, este juego que vemos aquí claramente publicado, como no sabemos si son dos viñetas o una única viñeta separada por la puerta de los agentes que quieren entrar y Tintín que se está defendiendo. Este tipo de juegos son realmente interesantes, más también dibujos políticos de Hergé en esta época, y algunas obras que esto yo no lo conocía. Son algunos dibujos, digamos, un poco olvidados, porque esta plancha en concreto, estos dibujos de Hergé, se han conocido porque Hergé utilizó esta página para dibujar por detrás una de las planchas de Tintín en el país de los soviets. Sin embargo, bueno, imagino que es una, por lo que explica aquí Félix Godin, también unas viñetas satíricas para la revista Sifflet,
que no fueron publicadas, entiendo, y gracias al estudio de sus archivos hemos podido conocer este tipo de planchas. No me quiero extender mucho más, simplemente, bueno, hay algunas páginas que a mí también me resultaban interesantes y que quiero compartir, como por ejemplo estas ilustraciones que van más allá de Tintín y que van más allá de ese estilo de línea clara que irá creciendo con el tiempo. A mí, por ejemplo, esta viñeta que es del año 1930, creo que es, me recuerda a una viñeta actual de El Roto, por ejemplo. Es un tipo de viñeta muy reconocible, tipo de viñeta que podemos ver más adelante, por ejemplo, con Paul Cuvelier, o estos tipos de viñetas mucho más dramáticas, esos claroscuros, ese tipo de juego de sombras que no va a estar presente, o va a estar presente de manera muy tangencial en las aventuras de Tintín, pero que aquí Hergé está definiendo su estilo y es capaz como creador y como ilustrador de hacer cosas mucho más ricas. Y poco más. La verdad es que no quiero extenderme demasiado, tampoco quiero hacer valoraciones de si merece la pena o no merece la pena esta colección. Simplemente quería enseñaros de qué trata esta colección, cómo son estos libros, en qué se diferencia o en qué se parece a los Archives Tintin, y que seáis vosotros los que decidáis si realmente merece la pena o no merece la pena. Nada más, gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.